Hola, hola, pues ya son 7:05. Yo creo que ya por respeto a la gente que llegó temprano, que nada más somos poquitos, somos 3, pero vamos a empezar, ¿qué les parece? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí, Víctor? Bueno, pues vamos a empezar. Yo sé que por las fiestas y todo eso, a veces no nos damos cabida para llegar a ver, pero pues no importa, para eso quedan grabados las sesiones. Tengo entendido que la semana pasada fue un capítulo complicado. La verdad es que no lo alcanzamos a leer, pero suena complicado. Ya le daremos su tiempo para discutirlo. ¿Es posible viajar en el tiempo? Dice la ciencia que no. No. Pero bueno, continuamos con el siguiente capítulo, es el capítulo 7. ¿Sobreviviremos en la Tierra? Qué gran pregunta. Y empezamos ahora. En enero de 2018, el Bulletin for Atomic Sciences, una revista fundada por algunos de los físicos que habían trabajado en el proyecto Manhattan, pusieron el reloj del día del juicio final, que mide la inminencia de una catástrofe militar o ambiental a que pueda enfrentarse nuestro planeta, a 2 minutos antes de la medianoche, hora que representa simbólicamente el fin del mundo. El reloj tiene una historia interesante. Se inició en 1947, en un momento en que la era atómica acaba de comenzar. 2 años antes, Robert Oppenheimer, qué buena película, el jefe científico del proyecto Manhattan, había dicho tras la explosión de la primera bomba atómica en julio de 1945: sabíamos que el mundo no sería igual. Algunas personas se rieron, otras lloraron. La mayoría permaneció en silencio. Recordé un versículo de la escritura hindú, el Bhagavad Gita. Bag Ahora, bag Bhagavad Bhagavad. Gita. Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos. En 1947 el reloj se puso originalmente a las 7 en punto de la tarde. Ahora está más cerca del día del juicio final que en cualquier otro momento desde entonces, salvo a principios de los años 50, al comienzo de la Guerra Fría. Como científico me siento obligado a tomar muy en serio esa advertencia alarmante de otros científicos, impulsado, al menos en parte, por la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Dicho reloj y la idea de que el tiempo corre o se está acabando para la especie humana, ¿son realistas o alarmistas? ¿Su advertencia es oportuna o es una pérdida de tiempo? Tengo un interés muy personal en el tiempo. En primer lugar, mi libro más vendido y la razón principal por la que soy conocido más allá de los límites de la comunidad científica fue titulado Brevísima Historia del Tiempo. Entonces, algunos podrían imaginar que soy un experto en el tiempo, aunque por supuesto en nuestros días un experto no es necesariamente algo bueno. En segundo lugar, como alguien que cuando tenía 21 años fue informado por los médicos de que solo le dan 5 años de vida, y que a pesar de ello a principios de este año he cumplido 75 años, sí soy un experto en el tiempo, pero en otro sentido mucho más personal. Soy incómodamente, agudamente consciente del paso del tiempo y he vivido gran parte de mi vida con la sensación de que el tiempo que me ha sido concedido es, como se dice, un préstamo. Ay, qué bonito. Sin duda, nuestro mundo es más inestable políticamente que en cualquier otro momento de mi vida. Un gran número de personas se sienten abandonadas económica y socialmente. Como resultado, están recurriendo a políticos populistas, o al menos populares, que tienen una experiencia limitada de gobierno y cuya capacidad para tomar decisiones sensatas ante una crisis aún no se ha probado. Ay. Así que eso implicaría que un reloj del día del juicio final debería acercarse a un punto crítico, ya que va creciendo la perspectiva de fuerzas descuidadas o malévolas que precipiten el Armagedón. La Tierra está amenazada por tantos aspectos que resulta difícil ser positivo. Las amenazas son demasiado grandes y numerosas. Primero, la Tierra se nos ha quedado demasiado pequeña. Los recursos físicos están siendo drenados a un ritmo alarmante. Hemos hecho a nuestro planeta el regalo desastroso del cambio climático. Temperaturas crecientes, reducción de los casquetes polares, deforestación, sobrepoblación, enfermedades, guerras, hambrunas, falta de agua y diezmamento de las especies animales. Todos estos problemas tienen soluciones, pero hasta ahora no han sido aplicadas. El calentamiento global es causado por todos nosotros. Queremos coches, viajes y un mejor nivel de vida. El problema es cuando la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo puede ser demasiado tarde. Como estamos al borde de una segunda era nuclear y de un periodo de cambio climático sin precedentes,
Los científicos tienen una responsabilidad especial, una vez más, para informar al público y asesorar a los líderes sobre los peligros con los que se enfrenta la humanidad. Como científicos, entendemos los peligros de las alarmas nucleares y sus efectos devastadores. Y estamos aprendiendo cómo las actividades humanas y las tecnologías están afectando los sistemas climáticos de maneras que pueden cambiar para siempre la vida de la Tierra. La vida en la Tierra, perdón. Como ciudadanos del mundo, tenemos el deber de compartir ese conocimiento y alertar al público sobre riesgos innecesarios con los que vivimos todos los días. Prevemos un gran peligro si los gobiernos y las sociedades no toman medidas ahora para hacer que las armas nucleares devengan obsoletas y eviten más cambio climático. Al mismo tiempo, muchos de los mismos políticos están negando la realidad del origen humano del cambio climático, o al menos la capacidad del hombre para revertirlo, justo en el momento en que nuestro mundo se enfrenta a una serie de crisis ambientales críticas. El peligro es que el calentamiento global puede empezar a retroalimentarse, si no lo ha hecho ya. El derretimiento del Ártico y del casquete polar antártico reduce la fracción de energía solar que se refleja en el espacio, con lo cual la temperatura aumenta más. El cambio climático puede matar la Amazonia y otras selvas tropicales y eliminar una de las principales formas en la que se extrae dióxido de carbono de la atmósfera. El aumento de la temperatura del mar puede desencadenar la liberación de grandes cantidades de dióxido de carbono, atrapado por hidruros en el fondo del océano. Estos fenómenos pueden aumentar el fenómeno invernadero y el calentamiento global y podrían hacer que nuestro clima se convierta en el de Venus, hirviente y con lluvias de ácido sulfúrico, pero con una temperatura de 250 grados Celsius. La vida humana sería insostenible. Necesitamos ir más allá del protocolo de Kioto y reducir las emisiones de carbono ahora mismo. Tenemos la tecnología para hacerlo. Solo necesitamos la voluntad política. Y lo más difícil. Podemos ser un grupo ignorante e irreflexivo. Cuando a lo largo de la historia hemos llegado a crisis similares, generalmente ha habido otro lugar para colonizar. Colón lo hizo en 1492, cuando descubrió el Nuevo Mundo. Pero ahora no hay mundo nuevo. No hay una utopía a la vuelta de la esquina. Nos estamos quedando sin espacio y los únicos lugares a donde ir son otros mundos. El universo es un lugar violento. Las estrellas engullen planetas. Las supernovas lanzan rayos letales al espacio. Los agujeros negros chocan entre sí y los asteroides se precipitan a cientos de kilómetros por segundo. Por supuesto, estos fenómenos no hacen que el espacio parezca muy atractivo. Estas son las razones por las cuales deberíamos aventurarnos en el espacio, en lugar de quedarnos quietos. No tenemos defensa contra la colisión de un asteroide. La última colisión de asteroide fue hace unos 65 millones de años y puso fin a los dinosaurios y volverá a ocurrir. Esto no es ciencia ficción, está garantizado por las leyes de la física de la probabilidad y la probabilidad. La guerra nuclear sigue siendo probablemente la mayor amenaza para la humanidad en este momento. Es un peligro que hemos olvidado. Rusia y Estados Unidos ya no disparan tan despreocupadamente, pero todavía tienen suficientes bombas para destruir a todos los habitantes del planeta. Supongamos que hay un accidente o que los terroristas se apoderan de ellas, y el riesgo aumenta a medida que más países dispongan de armas nucleares. Incluso después de la Guerra Fría, todavía hay suficientes armas nucleares acumuladas para matarnos a todos varias veces. Y nuevas naciones nuclearizadas se sumarían a la inestabilidad. Por eso pregunto, ¿la Guerra Fría terminó? ¿Quién sabe? Con el tiempo, la amenaza nuclear puede disminuir, pero se desarrollarán otras amenazas, así que debemos permanecer en guardia. De una forma u otra, considero casi inevitable que haya alguna confrontación nuclear o que la catástrofe ambiental paralice la Tierra en algún momento en los próximos 1000 años, que en comparación con el tiempo geológico en un simple abrir y cerrar de ojos. Para entonces, espero y creo que nuestra ingeniosa especie habrá encontrado alguna manera de escuchar los lamentos de la Tierra y, por lo tanto, de sobrevivir al desastre. Pero puede que no ocurra lo mismo con millones de otras especies que habitan la Tierra y cuya desaparición pesará sobre nuestra conciencia como especie. Creo que estamos actuando con imprudente indiferencia hacia nuestro futuro en el planeta Tierra. En este momento no tenemos otro lugar a donde ir, pero a la larga la especie humana
no deberá poner todos los huevos en una sola canasta o en un solo planeta. Solo espero que hasta entonces podamos evitar que la canasta caiga. Pero somos por naturaleza exploradores, motivados por la curiosidad. Esta es una característica particular del ser humano. En esa curiosidad, la que impulsó a enviar exploradores a probar que la Tierra no es plana y que el mismo instinto que nos envía a las estrellas a la velocidad del pensamiento, sí, Instándonos. instándonos a ir a ellas en realidad. Cada vez que damos un nuevo gran salto como los alunizajes, elevamos la humanidad, unimos personas y naciones, marcamos el comienzo de nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías. Salir de la Tierra exige un enfoque global concertado, al cual todos deberían unirse. Necesitamos reavivar la emoción de los primeros días del viaje espacial en los años 60. La tecnología está casi a nuestro alcance. Es hora de explorar otros sistemas solares. Puede ser lo único que nos salve de nosotros mismos. Estoy convencido de que los humanos necesitamos dejar la Tierra para evitar correr el riesgo de ser aniquilados. Uy. Entonces, más allá de mis esperanzas en exploración espacial, ¿qué aspecto tendrá el futuro y cómo podría ayudarnos la ciencia? La imagen popular de la ciencia en el futuro se muestra en la televisión todas las noches en series de la ciencia ficción como Star Trek. Incluso me persuadieron para que participara en ella, aunque no resultó difícil. La aparición en Star Trek fue muy divertida, pero solo la menciono para poner un punto de seriedad. Un punto de seriedad. Casi todas las visiones del futuro que nos han mostrado desde H.G. Wells en adelante han sido esencialmente estáticas. Muestran una sociedad en que la mayoría de los casos está muy avanzada a la nuestra en tecnología, en ciencia, en tecnología y en organización política. Eso último podría no ser difícil. En el periodo comprendido desde ahora hasta entonces, debe haber experimentado grandes cambios en sus tensiones y trastornos. Para cuando nos muestra la ciencia, la tecnología y la organización futura de la sociedad, se deja entender que ha alcanzado un nivel de casi perfección. Cuestiono esa imagen y me pregunto si alguna vez alcanzaremos un estado estable de ciencia y tecnología. En los 10.000 años transcurridos desde la última edad de hielo, en ningún momento la especie humana ha dejado de avanzar continuamente en conocimiento y tecnología. Ha habido algunos reveses, como la Edad Oscura tras la caída del Imperio Romano, pero la población mundial, que es una medida de nuestra capacidad tecnológica para preservar la vida y alimentarnos, ha aumentado constantemente, salvo unos contratiempos como la muerte negra. Pobres europeos. Mm. En los últimos 200 años, el crecimiento se ha vuelto exponencial y la población mundial se ha disparado de 1.000 millones de habitantes a 7.600 millones. Ala. Otras medidas de desarrollo tecnológico en los últimos tiempos, como el consumo de electricidad o el número de artículos científicos publicados, también muestra un crecimiento exponencial en un tiempo de duplicación de unos 40 años o menos. De hecho, ahora tenemos unas expectativas tan grandes que alguna gente se siente defraudada por los políticos y los científicos, pero que aún no hemos alcanzado las visiones utópicas del futuro. Por ejemplo, la película 2001 nos mostró una base en la Luna y el lanzamiento de un vuelo tripulado, o debería decir personificado, a Júpiter. No hay señales de que el desarrollo científico y tecnológico se ralentice o se detenga en un futuro cercano. Ciertamente no para la época de Star Trek, que se supone se supone a tan solo 350 años en el futuro. Pero el crecimiento exponencial actual no puede continuar para el próximo milenio. Para el año 2600, ahí suena muy lejos, toda la población mundial estaría en pie, hombro con hombro, y el consumo de electricidad haría que la Tierra brillara en rojo Ala. vivo. Wow. Si fuéramos poniendo uno al lado de otro los nuevos libros que han sido publicados, tendríamos que movernos a 60 kilómetros por hora para mantener el ritmo con el extremo de la línea. Por supuesto, hacia 2600 los nuevos trabajos artísticos y científicos vendrían en formatos electrónicos en lugar de libros y documentos físicos. Sin embargo, si continuara ese crecimiento exponencial, aparecerían 10 nuevos artículos por segundo de mi especialidad en física teórica y no habría tiempo para leerlos. Triste. Ujú. Claramente, el crecimiento exponencial actual no puede continuar indefinidamente. Entonces,
¿Qué pasará? Una posibilidad es que seamos barridos completamente por algún desastre, como un accidente o una guerra nuclear. Incluso si no nos destruimos completamente, existe la posibilidad de que podamos descender a un estado de brutalidad y barbarie, como en la escena de la apertura de Terminator. Por lo tanto, ¿cómo nos desarrollaremos en ciencia y tecnología durante el próximo milenio? Esto es muy difícil de responder, pero déjenme arriesgar y ofrecer mis predicciones para el futuro. Tengo alguna posibilidad de acertar en lo que se refiere a los próximos 100 años, pero en lo que se refiere al resto del milenio será pura especulación. Nuestra comprensión moderna de la ciencia comenzó casi al mismo tiempo que el asentamiento europeo en América del Norte, y hacia el final del siglo XIX parecía que estábamos a punto de lograr una comprensión completa del universo en términos de lo que ahora se conoce como leyes clásicas. Pero, como hemos visto, en el siglo XX diversas observaciones empezaron a mostrar que la energía viene en paquetes discretos llamados cuantos, y un nuevo tipo de teoría denominada mecánica cuántica fue formulada por Max Planck y otros. La teoría cuántica presenta una imagen de la realidad completamente diferente, en la cual las cosas no tienen una historia única, sino todas las historias posibles, cada una con su propia probabilidad. Cuando vemos a escala las pequeñas partículas individuales, las posibles historias de las partículas deben incluir caminos que viajan más rápido que la luz, e incluso caminos que retroceden en el tiempo. Pero los caminos que retroceden en el tiempo no son como ángeles que bailan en la punta de un alfiler, sino que tienen consecuencias observables reales. Incluso lo que consideramos como espacio vacío está lleno de partículas que se mueven en bucles espacio-temporales cerrados, es decir, avanzan en el tiempo en un lado del ciclo, perdón, y hacia atrás en el tiempo en el otro lado. ¡Ay, qué complicado! Lo preocupante del caso es que, como en el espacio-tiempo hay un número infinito de puntos, habrá un número infinito de posibles bucles cerrados de partículas. Un número infinito de bucles cerrados de partículas tendrá una cantidad infinita de energía y curvaría el espacio y el tiempo hasta reducirlos a un punto. Ni tan solo la ciencia ficción ha imaginado algo tan extraño. Manejar esta energía infinita requiere una contabilidad realmente creativa. Contabilidad. Gran parte del trabajo en física teórica de los últimos 20 años ha consistido en buscar una teoría en la que los infinitos bucles cerrados en el espacio y en el tiempo se cancelen entre sí por completo. Solo entonces podremos unificar la teoría cuántica con la relatividad general de Einstein y lograr una teoría completa de las leyes básicas del universo. ¿Cuáles son las perspectivas de que descubramos esa teoría completa en el próximo milenio? Yo diría que muy buenas, pero soy un optimista. En 1980 dije que pensaba que había una posibilidad del 50% de descubrir una teoría unificada completa en los 20 años siguientes. Uh, Hemos hecho algunos progresos notables desde entonces, pero la teoría final parece estar en la misma distancia. ¿El santo grial de la física estará siempre más allá de nuestro alcance? Creo que no. A principios del siglo XX entendimos el funcionamiento de la naturaleza en la escala de la física clásica, que es satisfactorio hasta alrededor de una centésima de milímetro aproximadamente. Los trabajos sobre física atómica en los primeros 30 años del siglo nos llevaron a comprender el funcionamiento hasta longitudes de una millonésima de milímetro. Desde entonces, la investigación de la física nuclear y las altas energías nos ha llevado a escalas de longitud de 1.000 millones de veces más pequeñas. Parecería que podríamos seguir descubriendo indefinidamente estructuras de escalas de longitud más y más pequeñas. Sin embargo, hay un límite para esta serie, como lo hay para la serie de muñecas dentro de muñecas rusas. ¿Cómo se llaman esas muñecas? Matryoshka. Matryoshka. Al final, uno se encuentra en una muñeca más pequeña que ya no podrá abrirse. En física, la muñeca más pequeña, permítame, la muñeca más pequeña se llama la longitud de Planck y es un milímetro dividido entre, ay Dios, ¿100 millones? ¿Sí, 100 millones? 100 100 mil mil millones. millones. 100 mil millones de billones de billones. Ay. Mucho. No estamos en disposición de construir aceleradores de partículas que puedan sondear a distancias tan pequeñas. Tendrían que ser mayores que el sistema solar y no es probable que sean aprobados por el actual clima financiero. Sale carísimo. Sin embargo, hay consecuencias en nuestras teorías que pueden ser explotadas por máquinas mucho más modestas. No será posible alcanzar la longitud de Planck en el laboratorio,
pero podemos estudiar el Big Bang para obtener evidencias observacionales a mayores energías y escalas de longitud más cortas de las que podemos lograr en la Tierra. Sin embargo, en gran medida tendremos que confiar en la belleza y en la consistencia matemática de la consistencia matemática es para encontrar la teoría del todo definida. La visión del futuro de Star Trek de que lograremos un nivel avanzado pero esencialmente estático puede hacerse realidad con respecto a nuestros conocimientos de las leyes básicas del universo, pero no creo que lleguemos a una situación estática a nuestras aplicaciones de dichas leyes. La teoría definitiva no pondrá límite alguno en la complejidad de los sistemas que podemos producir, y es en esta complejidad en donde creo que se aproximarán los desarrollos más importantes del próximo milenio. Con mucho, los sistemas más complejos que conocemos son nuestros propios cuerpos. La vida parece haber tenido un origen en los océanos primordiales que cubrieron la Tierra hace 4.000 millones de años. ¿Cómo sucedió? No lo sabemos. Puede ser que en las colisiones aleatorias entre átomos se fueran acumulando macromoléculas capaces de reproducirse y de ensamblarse en estructuras más complicadas. Lo que sabemos es que hace 3.500 millones de años ya había surgido el ADN, una molécula altamente complicada. El ADN es la base de toda la vida en la Tierra. Tiene estructura de doble hélice, como una doble escalera de caracol, que fue descubierta por Rosalind Franklin. No le voy a dar crédito a estos dos señores. Francis Crick y James Watson. Rosalind Franklin. En el laboratorio Cavendish en Cambridge, en 1953. Las dos hebras de la doble hélice están unidas por paredes de base nitrogenadas, como los escalones de una escalera de caracol. Hay 4 tipos de bases nitrogenadas: citosina, guanina, adenina y timina. El orden en las diferentes bases nitrogenadas se suceden a lo largo de la escalera de caracol. Contiene la información genética que permite a la molécula de ADN ensamblar un organismo a su alrededor y reproducirse. A medida que el ADN va haciendo copias de sí mismo, va habiendo errores ocasionales en el orden de los ácidos nucleicos a lo largo, a lo largo de la espiral. En la mayoría de los casos, los errores de copia impedirían que el ADN pudiera volver a reproducirse. Tales errores genéticos o mutaciones, como se les llama, se extinguirían. Pero en algunos casos, el error o la mutación aumentaría las posibilidades de que el ADN sobreviva y se reproduzca. Esta selección natural de mutaciones fue propuesta por primera vez por otro hombre de Cambridge, Charles Darwin, en 1858, aunque no conocía el mecanismo para ello. Así pues, el contenido de la información en una secuencia de bases ha evolucionado y aumentado de complejidad gradualmente. Como la evolución biológica es básicamente un camino aleatorio en el espacio de todas las posibilidades, ha sido muy lenta. La complejidad o cantidad de bits de información codificados en el ADN viene dada aproximadamente por la cantidad de pares de bases en la molécula. Cada bit de información se puede considerar como una respuesta a una pregunta de sí o no. Oye, esto parece informática, qué bonito. Sí, de Bueno, hecho. sí. Durante los 2.000 millones, los primeros 2.000 millones de años, más o menos, la tasa de aumento de complejidad debió haber sido el orden de un bit de información cada 100 años. La tasa de aumento de la complejidad del ADN aumentó gradualmente hasta alrededor de un bit por año durante los últimos millones de años. Pero ahora estamos en el comienzo de una nueva era en que podremos aumentar la complejidad de nuestro ADN sin tener que esperar el lento proceso de evolución biológica. No ha habido cambios significativos en el ADN humano en los últimos 10.000 años. 10.000, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Pero es probable que podamos rediseñarlo completamente en los próximos 1.000 años. Por supuesto, mucha gente dirá que la ingeniería genética en humanos debería ser prohibida. Prohibida, ¿verdad? Prohibida, perdón. Pero muchos sí podrán prevenirlo. La ingeniería genética en plantas y animales está permitida por razones económicas y alguien se sentirá tentado a probarlo en humanos. A menos que tengamos un orden mundial totalitario, no parece, Ujú. alguien diseñará humanos mejorados en alguna parte. Gataca. Ok. Desarrollar humanos claramente mejorados creará grandes problemas sociales y políticos con respecto a los humanos no mejorados. Gataca. Sí. No definiendo la ingeniería, no defiendo la ingeniería genética humana como algo bueno en sí. Solo estoy diciendo que es probable que suceda en el próximo milenio, lo deseamos o no.
Es por eso que no creo en la ciencia ficción como Star Trek, donde las personas son esencialmente iguales a las de ahora 350 años en el futuro. Creo que la especie humana y su ADN aumentará su complejidad bastante rápidamente. En cierto modo, la especie humana necesitaría mejorar sus cualidades mentales y físicas para tratar con el mundo cada vez más complejo que lo rodea y afrontar nuevos desafíos como los viajes espaciales. Y también necesita aumentar la complejidad de sus sistemas, si sus sistemas biológicos deben mantenerse por delante de los sistemas electrónicos. Por el momento, las computadoras nos aventajan en velocidad, pero no muestran signos de inteligencia. Ello no es sorprendente porque nuestras computadoras actuales son menos complejas que el cerebro de una lombriz, Ajá. una especie no especialmente reconocida por sus poderes intelectuales. Pero las computadoras obedecen la ley de Moore, propuesta por Gordon Moore, de Intel, que afirma que su velocidad y complejidad se duplica cada 18 meses. Oh, es uno de esos crecimientos exponenciales que no pueden continuar indefinidamente. Sin embargo, probablemente continuarán hasta que las computadoras alcancen una complejidad similar a la del cerebro humano. Algunas personas dicen que las computadoras nunca podrán mostrar verdadera inteligencia, sea lo que sea esta. Pero me parece que sí es muy complicado que las moléculas químicas puedan operar en los humanos para hacerlos inteligentes. Igualmente, circuitos electrónicos complicados también pueden hacer que las computadoras actúen de manera inteligente. Y si son inteligentes, presumiblemente podrían diseñar computadoras que tengan aún mayor complejidad e inteligencia. Qué miedo. No me tocó la guía. Ándale. Por eso no creo que la imagen de la ciencia ficción de un futuro avanzado sea, perdón, por eso no creo en la imagen de la ciencia ficción de un futuro avanzado pero fijo. Más bien espero que la complejidad aumente a un ritmo acelerado, tanto en las esferas de lo biológico como en en el electrónico. No mucho de esto sucederá ya en los próximos 100 años, que es todo lo que podemos predecir fiablemente. Pero para el final del próximo milenio, si llegamos a él, el cambio será fundamental. Lincoln Stephens dijo una vez, he visto el futuro y funciona. En realidad, él se refería a la Unión Soviética, pero ya sabemos que no funcionó muy bien. Sin embargo, aunque creo que el orden mundial presente tiene un futuro, este será muy diferente. ¿Cuál es la mayor amenaza del futuro de nuestro planeta? Sería una colisión de un asteroide, contra la cual carecemos de defensa. La última gran colisión de un asteroide fue hace unos 66 millones de años y puso fin a los dinosaurios. Pobrecito. Sí, un peligro más inmediato es el cambio climático se acelere. El aumento de la temperatura de los océanos fundiría los casquetes de hielo polares y liberaría grandes cantidades de dióxido de carbono. Ambos efectos harían que nuestro clima se convirtiera en el de Venus, pero con una temperatura de unos 250 grados Celsius. Uy. Bueno, este es el fin del capítulo 7. Somos muy poquitos, nada más Víctor, tú y yo. No sé si quieran discutirlo. Pues yo Este, diría, ¿no? sí, porque son 7:33. No sé, Víctor, si estés ahí. Si quieras discutir sobre el capítulo. O tú, Lalo. Lalo. ¿Nadie? Sí, yo sé que somos poquitos. Sergio se disculpó conmigo porque no iba a poder. Yo entiendo, ¿verdad? Es diciembre Sí, diciembre y sus y posadas. las posadas. Creo que es complicado. Creo que es complicado todo esto de la vida. Así como estoy de acuerdo con Stephen Hawking de que muchas de las visiones del futuro que tenemos son como muy fijas, como muy utópicas. Solo veamos lo que pensaban en los 60, o sea, Es que es como volver al futuro, sí, como Alien, que se ve sí. como un futuro viejo. Bueno, el Volver al Futuro en 1985 y cómo veían el futuro en el 2015. Sí, se ve, es casi lo mismo. Sí, es casi lo mismo, entonces es como que, ok. Entonces, creo que coincido un poquito con Stephen Hawking. Creo que el futuro no debe ser fijo. Este, es impresionante porque, por ejemplo, lo que maneja él del ADN y lo que cuenta la historia de la película Gattaca. No recuerdo realmente el año 1997, creo, que salió esa película. Yo la vi cuando estaba en la carrera. Y sí es así como que, uy, o sea, sí son superiores en muchas cosas, o sea, están mejorados. Y claro que van a desplazar a la gente que no está mejorada genéticamente. Algo que hemos visto mucho en la ciencia ficción, en los cómics, como en X-Men. Yo me he hecho Pero más chocolate. sí. ¿Mande?
No, perdón, No, no, pero no. sí, Sí. Entonces, no Pero sé. de todos modos Sí, eso lo vemos pues con la comida, ¿no? sí, 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 Con sí. los animales y las plantas Sí, están modificados. sí, sí, hay muchas. O sea, como la gente escucha transgénico y piensa que es del diablo, pero No, no pues realmente. muchas cosas están alteradas para soportar plagas y cambios de Es correcto. clima. Sí, 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 ahora sí que la ingeniería genética funciona básicamente para, pues, animales y plantas para eso. Como bien lo mencionas, pues, en O los agricultura. pollos gordos, Ajá. o sea, luego engordan y ocupan crecer. O sea, Mm, en poco tiempo se ponen sí. gordos. Sí, es que por temas de rentabilidad y de productividad, pues sí sería así como que, pues, entre el menos tiempo posible para producir, 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 porque así es el capitalismo, tristemente. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor, es que pecamos mucho de eso, el ser humano, de que, sí podemos hacerlo con plantas y con animales porque nos beneficia, pero cuando es con seres humanos, dices, no, espérate, porque yo no estoy mejorado. Entonces sí sería como extraño, ¿no? Sería que todos estén de acuerdo, no lo sé. Tiene muchas, muchas cuestiones éticas, pero a lo mejor para viajes muy largos, viajes, no sé, No, es que partiendo desde el mero hecho de poder hacer que la gente nazca sin, o sea, por ejemplo, si alguien que tiene cáncer, por ejemplo, y quiera tener un hijo y no quiera pasar por el miedo de que su hijo tenga cáncer y se pueda modificar eso, claro, o sea, que la siguiente generación no tenga esa predisposición, claro, no, pues sí. eso yo no lo veo mal. No, yo tampoco lo veo mal, pero, o sea, piénsalo de esta forma, bueno, sí, o sea, ya para enfermedades sí, pero yo creo que muchos nos iríamos por lo estético también, de que, Ah, sí. como lo plantea en la película de Gattaca, bueno, no plantea por estético, ¿verdad? Pero mucha gente, pues, claro que prefiere los rasgos europeos, ¿verdad? Antes de rasgos más, ¿cómo decirlo? Humildes. Este, Pues los que tenemos. sí, los que tenemos, sí, bueno, claro. Entonces, creo que la gente que tenga dinero para modificar genéticamente a su descendencia, pues sí va a preferir irse por cosas muy superficiales. En vez de cosas como tú mencionas, de la resistencia a enfermedades, que es lo que deberíamos ver en la ingeniería genética, eso de prevenir enfermedades y acabar con la industria farmacéutica, ¿no? Sí, ser más fuertes como especie. Sí, sí, claro. Pero yo creo que Stephen Hawking lo toca más el punto de que, o sea, sí, también para los viajes espaciales, porque pues, o para prolongar la vida, o sea, también Sí. que vivamos mucho tiempo más, que vivamos fuertes, que vivamos sanos. No, y es que de hecho, por mucho que se estén preparando, no estamos hechos para vivir en el espacio. No, no tendríamos que adaptarnos y ahora sí como las leyes de Charles Darwin, o sea, Y es que o sea, de adaptarnos nos adaptamos sí, por la evolución, ¿no? Pero sí, pues cuántas generaciones van a pasar. pues por eso sirve la ingeniería Ajá. genética. Pero solo sería para acelerar. Sí, para acelerar. Sí, claro. Pero pues, desgraciadamente vivimos mucho tiempo en el oscurantismo y todo eso. Que es una falacia decir eso de que dijo Stephen Hawking, que después de la caída del Imperio Romano no hubo crecimiento. O sea, sí se desaceleró un poquito, pero pues sí hubo crecimiento, ¿verdad? No el Sí, que no, sí. esperábamos, pero Nunca hemos parado. no, nunca hemos parado. Entonces, no sé si tengan algo más que comentar, más que decir. Es muy temprano, son las 7:38. No sé si quieran que leamos el siguiente capítulo. yo quiero hacer un comentario, ¿me escuchan? Sí, sí, Víctor, adelante. Nada más que como estoy en un evento, entonces hay un poco de ruido. Pero No, bueno, sin problema. rápidamente, Sí, mira, rápidamente, hay dos aspectos que en este capítulo particularmente me faltan. ajá, Uno de ellos es cuando comenta que con todo sistema complejo, puede ser, y él lo dice, puede ser que ya el sistema se esté retroalimentando en ese sentido, y como todo sistema que se retroalimenta de manera positiva, en los sistemas complejos, genera un proceso de desintegración, de desorden, y que finalmente termina en el caos y en la destrucción. Y él se pretende que tal vez ya estemos en esta etapa, ¿no? En donde se esté retroalimentando el sistema, Ujú. tengamos una situación, no lo dice de esa manera, pero una situación caótica. Y luego si eso además, el hombre, eso de que el hombre ha evolucionado, yo ya tengo en estos momentos
serios cuestionamientos, ¿no? Sobre Ujú. todo con los clases de líderes políticos que tienen él mención, inclusive Sí, el sopor que le causó cuando, supongo que fue en el primer mandato de Trump, Sí, cuando fue elegido presidente, y dijo, oye, algo está pasando. Y luego, 4 años después, otra vez, dice, bueno, es que no es claro. ¿verdad? Si vemos ahorita la situación que se está presentando en el mundo, Ujú. y pues bueno, y él mismo manifiesta ahí el arsenal de bombas nucleares que tienen, no tan solo Rusia, Estados Unidos, que son los que poseen el mayor número de ojivas Sí, que es nucleares, nuclear. pero está también Israel. Israel tiene como 200, 300 bombas nucleares. Fíjate. pero él no lo tiene. Eh, Gran Bretaña tiene bombas nucleares, Francia tiene bombas nucleares, Francia también. o sea, bombas nucleares suficientes para destruir 100.000 veces nuestro planeta. Sí, ¿Sí? Y cuando alguno de estos tipos se les hace una suerte, señor, que ya se les ha zafado, y por un error o de manera voluntaria oprimen el botón equivocado, pues ni cuenta nos vamos a dar que ya no estamos en este mundo. ¿Sí? Sí, Es realmente demencial, ¿no? Y ahora vemos los recientes escenarios, ¿no? De un tipo que se cree el dueño del mundo y como del viejo oeste, atraca al medio mundo y esos son los que se dicen tipos inteligentes, que el hombre ha evolucionado. Yo ya tengo serios precedentes que el hombre haya evolucionado, que esté evolucionando. sí. Y nosotros también que ponemos a esa gente en el poder. sí, ¿Mande? Digo, nosotros que ponemos a esas personas en el poder. Bueno, uno no se explica, de repente uno ve y voltea sobre todo ahorita hacia Sudamérica y llegan tipos eminentemente racistas, xenófobos, demenciales, bueno, yo no, respetando la condición política de los tres que estamos ahorita aquí, ajá, pero me parece demencial que hombres demenciales como un Milei, como Kass, en Chile, ajá. o en fin, estén, como dice por ahí, dice, bueno, ¿y quién los eligió? ¿Y por qué los eligieron? Ajá. Porque se identifican con ellos, porque se identifican con gente. Yo lo que veo es que el individualismo Ujú. a, porque son actitudes individualistas, ¿verdad? No de Sí, un colectivo, no de una colectividad, no tomando acciones por el bien de la comunidad, por el bien del otro, sino en el beneficio propio, a costa de los que consideremos inferiores. Ahorita que mencionaban esto de la genética aplicada al aspecto físico, a mí me parece una total y absoluta este, ujú. falta de conciencia, que nos veamos más hacia afuera que hacia adentro, Ajá. que le importe a mucha gente el aspecto físico, este, el aspecto interior, lo que nos hace diferentes a la especie animal, ¿no? Sí, En fin, son comentarios que quería hacer alrededor de este capítulo de Stephen Hawking. sí, Deja sí. mucho que pensar y, y, y realmente mucho que preocupar. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Así que, este, sí, sí deja mucho que pensar esto, Y eh, mucho que desear. y mucho que desear también, porque desgraciadamente la política nos ocupa mucho a veces y no vemos por el, como quien decía Dumbledore, por el bien mayor, ¿verdad? Nada más estamos peleándonos los unos contra los otros y aventándonos, a lo mejor por diferencias, de cosas muy, muy banales. Entonces, creo que deberíamos ver por el bien mayor. Por ejemplo, maneja Stephen Hawking sobre calentamiento global. Es una realidad. Este,
Seamos o no seamos lo que lo provoca, pues hay que Sí, hay que poner nuestro granito de arena. sí, Entonces, mm, como bien dice Stephen Hawking, como lo mencionó Carl Sagan en toda la serie de Cosmos, como lo siguió mencionando en sus libros, eh, la Tierra es el único lugar donde sabemos que hay vida y nada nos destruimos los unos a los otros. En esta fotografía preciosa, en 1990, del punto azul estamos pálido. para cuidar el jardín Ajá, y muchos lo explotan como si tuvieran otro lugar a donde ir. exacto. Entonces, desgraciadamente, no pensamos en los demás, así como bien dices, el individualismo es que ambos extremos son malos, entonces, independientemente de las, creencias políticas que tengamos aquí nosotros, este, los extremos son malos, siempre han sido malos, entonces creo que hay que encontrar un punto medio donde podamos ayudarnos y podamos ayudar. Entonces, ahora sí que sí es complicado, sí es un tema complicado porque sí, nosotros los ponemos en el poder, pero finalmente las decisiones las toman ellos. Ujú. Entonces, ahora sí que es triste, por ejemplo, el conflicto milenario que tienen allá en Franja de Gaza, el conflicto que tienen con Rusia y Ucrania, el conflicto que siempre han tenido Estados Unidos y Rusia, y que dicen que no se ha acabado la Guerra Fría, yo creo que ahí sigue. Este, Sí, el conflicto también que tenemos ya ahora en Sudamérica con esta división de creencias políticas también, que está muy Eh, marcada. Entonces, Oye, de sí, quisiera hacer un comentario. sí, El conflicto, hay que llamarle por su nombre, es un sí, genocidio. sí, 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 así es, Es un sí, así es, genocidio. así No es es, un conflicto, es un genocidio. sí, así es. Sí, el otro día, salvando la distancia, ahora estaba escuchando un podcast que habla sobre el septiembre negro, no recuerdo. Y o sea, es puro odio, pues sí, genocidio, prácticamente, es genocidio. sin Entonces, sentido. sin sentido, exactamente. Entonces, sí, como decía Carl Sagan, matándonos los unos a los otros, o sea, peleándonos por una fracción de ese pixel, de esa foto tan bonita que tomó la Voyager 1 en 1990. Entonces, changos, o sea, sí es para reflexionar porque no tenemos otro lugar a donde ir. Aquí, yo honestamente, yo personalmente, si llegara el fin del mundo, yo no me quisiera ir a otro lado, este es mi planeta, yo nací, yo crecí aquí, entonces yo no me iría, si se salva la especie humana, que se salven los buenos, ¿verdad? Que se salven, De todos modos no s nos iban a no invitar, no ¿verdad? nos iban a invitar, claro, pero ojalá y que la especie humana, este, salga de este trance, de este bucle que tiene para poder sobrevivir, para poder subsistir, porque creo que somos una especie increíble, no lo digo porque sea de la especie humana, pero hemos hecho grandes cosas y hay que dejar un poquito lo malo y pensar en lo bueno y pues pensar en lo positivo y ahora sí que nuestros líderes se pongan de acuerdo para poder hacer algo Se pongan a chambear. se pongan a chambear exactamente Oye, para sí, me recuerdo ahorita la película esta, no mires hacia arriba, ¿no? sí, Ah, sí. increíble, increíble, no. No, no, es que es una Donde los oligarcas del mundo se sí. ponen de acuerdo para construir sus naves y salvar a la especie humana, ¿no? Y Sí, son 20 pelados, ¿no? sí, Sí, exacto. los Y más luego ricos. llegan al planeta y creo que una especie, le corta la cabeza o se come Sí es Ah, sí. cierto. Un Octorok. Sí, un Octorok. Y llegan desnudos. Y ¡ay! Oh, qué buena película, qué buena película, ¿verdad? No, sí, ahora sí que, como esta película, un churrazo, la de 2012 que nada más se salvan no mentira, que se quieren salvar nada más los más ricos y a los Ah, demás en el arca. sí, en el arca. Entonces, así como que, rayos, pero Que eso sería lo que pasaría. sí, Serían prácticamente eso es lo los que sería que pasa. poderosos. Sí, claro, la gente que tiene para pagar. Y qué mal, que ese es lo que sobrevive de nuestra especie, ¿verdad? Y si te pones a pensar, no tiene sentido porque Ujú. en un mundo que se está destruyendo, tu capital se está destruyendo también. Claro, sí, 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 tu dinero no valdría nada al final. O sea, ya no serías rico. No, pues no, pero pues bueno. Son las 7:50 y yo creo que le vamos a dejar aquí porque el capítulo da mucho para qué pensar,
pero Víctor, estás en una fiesta, entonces ya para que te vayas a relajar a tu fiesta también, nada más para comentar que el siguiente jueves y el próximo no va a haber taller de lectura. Lo voy a poner en los grupos. No va a haber taller de lectura porque es Navidad y es Año Nuevo. Así que sé que somos poquitos, pero de todas formas yo les agradezco mucho su presencia aquí en el taller. Espero que el año que entra pues sí haya más gente. Yo sé que ahorita todos andamos vueltos locos con las compras navideñas, con las posadas, con los convivios, con el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, nada más para comentarles que los siguientes jueves, los últimos jueves del año 2025, no va a haber taller de lectura por dichas festividades. Entonces, nos vemos hasta 2026, 2 semanitas. Y continuaremos con el siguiente capítulo. ¿Deberíamos colonizar el espacio? Que es una excelente, excelente pregunta. No sé si tengan algo más que comentar. Felices fiestas. No, pues sí, felices fiestas. A todos los que nos escuchen, que nos vean a través de YouTube, muchísimas gracias. A toda la gente que ha estado presente a lo largo de este año en el taller de lectura de Club Polaris, se los agradecemos mucho, en serio. Muchísimas gracias por su tiempo, más que nada por sus cuestionamientos, por su interés y por su curiosidad. La curiosidad es lo que mueve al ser humano y espero que la curiosidad sea lo que nos siga moviendo. Y lo que mató al gato. No, la curiosidad espero que nos siga moviendo para tratar de ser mejores. Entonces, pues no tengo nada más que decir que muchas gracias. Nos vemos en 2026. Tengan una muy bonita Navidad, un excelente inicio de año lleno de salud y paz. Y pues muchísimas gracias. No sé si quieran comentar algo más. Igualmente, ahí por ahí compartí en el Polaris una reflexión que me enviaron en la mañana, está muy interesante. Los Ok. invito a leerlo. Ok, excelente. Muy Le bien. daremos una lectura, Víctor. Víctor, te agradezco mucho. Ya te dejamos ir a tu fiesta. Y pues muchísimas gracias, Lalo, también. Y pues nos vemos el siguiente año, chicos. Hasta Muchas luego y gracias. muchísimas gracias. Un abrazo, Bye. un abrazo, hasta luego. Gracias, Víctor. Hasta Un abrazo. luego. Bye.